Muy buenas. Para la receta de hoy vamos a hacer una cola de buey, rabo de buey, al vino tinto. Esto tiene varios procedimientos. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, macerándolo con el vino, el agua bichi catalán, o dos, lo cocemos y luego vamos añadiendo todos los ingredientes, que es como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, el primer paso sería calentar un poquito de aceite. Salamos un poco la cola de buey. Hay que controlar un poquito la cocción de este plato. Va a ser que quede bien doradito. Vale, pues una vez tengamos dorado ya la cola de buey, lo que vamos a hacer va a ser incorporar las verduras. La cabeza de ajo la ponemos prácticamente entera, Las hojitas de laurel también. Y unos granos de pimienta. La verdura es como la carne, cuando tuesta, cuando dora, le da el sabor característico del típico guisado, que es lo que estamos haciendo ahora, Estamos haciendo un guisado tradicional, ese aroma tan rústico y tan de pueblo, Cuando tengamos ya la verdurita ya tostadita, lo que vamos a hacer va a ser introducir el vino tinto. Y dejaremos que reduzca. En este caso, esta cocción no tenemos que dejar reducir mucho el vino, porque es también lo que le da el sabor característico al plato. En este momento introducimos ya el agua bichi catalán y lo dejamos cocer unas 4 o 5 horas. Una vez tengamos ya la cola hecha, ya veis que la carne se separa del hueso y esto ya nos indica que está hecha. Hemos hecho unas patatitas así al horno, unas patatas torneadas. Podemos poner patatas, cebollas, lo que queramos. Y con esto rematamos el plato. Nos queda un plato contundente, un guisado muy bueno y muy sabroso. Aproveche.